Bueno, hola Marina, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ahora la voy a presentar. Gracias por habernos dicho que sí, Marina. Sé que esto para vos es un gran desafío, hablar a cámara. Estamos armando esta entrevista. Marina es Marina Lassen, es arquitecta. Nosotros la conocimos, la primera entrevista se la hicimos en 2009. Ayer estábamos tratando de acordarnos, fue en 2009, ¿no? Sí, exacto. Un año después de la edición de su primer libro. Eh, Marina, a los 35 años le diagnosticaron Parkinson y ahí empezó a recorrer un nuevo camino, por supuesto, primero de negación, de querer esconder su enfermedad, de tratar de permanecer de alguna manera camuflada sin que nadie lo notara. Y ella después, y descubre sobre todo lo que le da a escribir, ¿no es cierto? Escribe un libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama El cuerpo no calla, que, como yo le digo, es la historia de su vida, donde ella hace un paralelismo con la historia de su abuela, pero que es un libro que nos interpela a todas las personas, porque todos de alguna manera tenemos algún sufrimiento, y depende como cada uno decida vivirlo, ¿no? Si victimizarnos o seguir adelante con eso que tenemos. Marina, con el diagnóstico de Parkinson, tuvo que empezar de vuelta, empezó a mirar hacia atrás un poquito la historia de su familia. Ella después lo va a ir contando ella, pero ella desciende de 4 abuelos extranjeros que escaparon de sus países de origen por diferentes motivos. Y en su libro Marina se identifica mucho con su abuela Esperanza, que huyó de Rusia, ¿no? Escapando del comunismo, y que llegó a un país donde se sintió, más allá de que, por supuesto, era exiliada, porque la palabra la describe por su condición, que se sintió muy extranjera por un tema de limitación con respecto al idioma. Y ahí Marina, escribiendo, se da cuenta que era lo mismo que le pasaba a ella cuando ella de alguna manera ingresó a lo que describe dentro del libro como el país del Parkinson. Pero bueno, no quiero hablar yo, la quiero dejar hablar a ella. Yo la conocí, tuve la suerte de conocerla cuando sacó su primer libro hace 11 años. Marina me recibió en su departamento, hicimos una nota lindísima, después volvimos a hacer otra nota y ahora la convencí para que nos cuente personalmente, con su voz tan dulce y pausada, un poquito su historia. Antes de arrancar, si te parece, yo quiero leer la contratapa de tu libro. Yo tengo la primera edición, ya el libro va por la tercera, está editado por Ediciones No Tan Puan, en Instagram lo encuentran como @notanpuan, después nosotros vamos a dejar en el texto. Y la versión digital no está para comercializar, pero se la pueden pedir a Marina por mail, ¿no? Ya va a estar, ya va a estar. Ya va a estar. Ah, te pusiste a todos a trabajar. Sí. Está muy bien, viste que estos desafíos al final nos despabilan, está bueno. Me parece fantástico, porque la verdad que es un libro que vale la pena. Marina viaja a Rusia a conocer el país de su abuela, desanda el camino que hizo su abuela al salir de Rusia, y es realmente un libro que históricamente es muy, muy rico, pero yo creo que desde lo humano nos interpela a todos. No importa el mal que tengamos todos, por algo hemos tenido que pasar o estamos pasando. Y es un libro que nos ayuda a pararnos en un lugar y ponernos en movimiento, ¿no? No quedarnos victimizados mirando hacia nuestro ombligo, por decirlo de alguna manera. Bueno, leo esto y así arrancamos. Vale. En aquella oportunidad mi cuerpo me lo advirtió a gritos, pero yo no percibí lo que quería decirme. Todavía no sabía observarme. Lo único que hacía era callar, especialmente si se trataba de sentimientos. Que no se notara nada era mi obsesión, ni miedos ni dudas, mucho menos la tristeza, y de debilidad era mejor ni hablar, hasta que un día, en el silencio y la soledad de mi vida, empecé a oír la voz que me hablaba. Esto es un extracto del libro Marina, que yo realmente lo que admiro mucho vos y te lo he dicho, es la posibilidad que tenés de poner en palabras los sentimientos más profundos. Eso es un don, pero increíble, y es muy lindo leerla. O sea que yo se los recomiendo mucho. Tiene también su blog, Marina, que también lo vamos a compartir después por escrito. Me parece increíble cuando te escucho porque me hace acordar a cuando te conocí y que fue todo igual, que vos pescaste cosas en el libro que ni yo me había dado cuenta tal vez, y eran, pero tal cual. Yo decía, qué increíble, con una sensibilidad y una inteligencia asombrosa.
Bueno, gracias, pero el libro yo ahora lo volví a leer, le dije a Marina, dame un tiempo para entrevistarla, lo quiero volver a leer. Y también vi una entrevista que le hicieron a Marina, una chica española, que tiene un canal muy lindo que se llama Living with Choco, Ima, no me acuerdo el apellido de Ima, pero es una entrevista lindísima, también la vamos a compartir. Pero bueno, Marina, yo quiero preguntarte dos cosas, ¿no? Vos en tu libro hablas de que cuando llegaste al país del Parkinson te sentiste exiliada, que mirabas la vida de la vereda de enfrente. Marina tenía 35 años, dos hijos muy chiquitos, uno de 4 y uno de 6 meses cuando le dieron el diagnóstico. Eh, y ella dice que como, como todo mortal, digamos, eligió callar, ¿no? Y hacer silencio. Y yo te quiero preguntar por eso. Era lo que me salió, o sea, lo que había aprendido en una familia que una parte eran nórdicos, vikingos, entonces es como que de eso no se habla, de cosas así, que se muestre uno vulnerable, no, eso no venía al caso. Entonces, bueno, me tenía que callar, no quedaba otra. Y bueno, después me di cuenta, cuando ese extracto que leíste, fue en la noche, muy tarde, yo tenía insomnio, me quedaba despierta en la compu, comunicándome con españoles en un foro, y como teníamos diferencia de hora, por la diferencia de hora, era tardísimo. Y bueno, en realidad esa voz que uno escucha adentro es el alma que no se calla, no se puede. Es como el pedacito de Dios que tenemos adentro y que, bueno, que quería despertarme, digamos. Paradójicamente me tenía que ir a dormir. Pero te despabiló. Sí. Y decís que vos hablás en un momento, yo lo que hice mucho, siempre al leer tu libro aquella vez y ahora de vuelta, fue como extraer algunas frases que me parece que son muy fuertes y muy contundentes, y decís que empezás, que al principio a tu cuerpo, que vos decís que sentías que a tu cuerpo no le gustó que no quisieras escucharlo, ¿no? Que callabas tus sentimientos, tus miedos, tus tristezas, y que... Pero tuve esa sensación porque en realidad, como es progresivo el mal de Parkinson, al principio se expresa despacito, un poquito, que se lo cuando va pasando el tiempo, cada vez más. Entonces, yo en realidad lo asocié con que estaba queriéndome interpelar, nena, avívate. Quizás te estaba esperando, ¿no? También es una manera, vos decís que el Parkinson te estaba queriendo hacer reaccionar y volverte más humana y aprender a mirar la vida con el corazón. Exacto, en realidad esto pasa ahora también en una cierta medida a todos con esto de la cuarentena, porque tenemos obligación de meternos para adentro de la casa, pero en realidad dentro de uno mismo tenemos mucho más probabilidades de escucharnos si estamos más quietos, con menos ruido de la vida diaria. Y eso en realidad es muy bueno. Eso es la parte que yo digo positiva de... Sin duda, es aprender a escucharnos, ¿no? Sí. Hace unos días entrevistamos a Matías Muñoz y que él hablaba de eso, que en el silencio, sobre todo en los primeros días, que era un silencio
Claro, enorme, él empezó a escuchar como esas palabras vivas que venían de adentro, incluso con nuestros propios hijos, con nuestros maridos, con nuestra claro, familia. tal cual. Es todo lo que está ahí siempre y no nos damos cuenta. Una hoja que se cae de un árbol o una flor que se va abriendo de a poquito. Cualquier cosa, todo lo que vemos, si no la, o sea, si nos paramos un minuto, tenemos mucho más posibilidad de captar todo eso. ¿Sentís que de alguna manera esta cuarentena te puso en igualdad de condiciones frente a todo el resto? Esto de mirar por la ventana y pasar las estaciones, la luz dentro de casa, los distintos momentos. En cierto modo, sí, es insólito, pero es así, porque hay muchas, yo no cambié tanto mi actividad, la Claro, mía misma, mía propia, porque yo escribía de por sí en casa, entonces, bueno, lo que sí cambió, que tuve que limpiar un montón, ay, Marina, sí, hacer todas las tareas, pero, o sea, al final me quedaba menos tiempo para escribir que lo habitual. Y además, la invasión, así que yo digo, porque mi marido no trabajaba tanto en casa claro, y los chicos desaparecían, iban a la facultad o al colegio, claro. al curso. Y entonces, bueno, todas las comidas, todo. Pero en realidad yo lo veo muy bueno que nos aprendimos a ver mucho más. Sin Eh, duda, sin duda, es así. Y recién hace un ratito hablaste de que vos con el Parkinson eh, empezaste con un foro, ¿viste? Buscando ayuda en grupos de personas que tenían Parkinson, sobre todo al comienzo, y que entendiste, en tu libro hablas mucho de la nostalgia del exilio y que buscaste como un refugio en estos foros. Te hago una pregunta, ¿hoy seguís teniendo este foro o vos sos referencia para personas a las que le diagnostican Parkinson como para ayudarlos a transitar? ¿Alguna vez lo has hecho? sí, un montón de veces. En realidad, no conservé más bueno, el foro no existe más en realidad. Se disolvió y Sí, se pasó a Facebook primero. Eso, hay un grupo. Pero son todas distintas personas, no es el mismo grupo. claro, Yo conservo amistad con algunos los veo, una chica argentina y un uruguayo más que nada, que es el que hizo la tapa del libro. el libro, mostrala si querés, es una ilustración de la tapa de su tercera edición que es muy linda. ¿Cómo es el nombre de él que me dijiste y me lo olvidé? De Luis Parodi. Parodi. Es un señor con Parkinson uruguayo que ilustró la tercera edición del libro de Marina. Y la primera también. Yo tengo la primera, que es otra ilustración, Sí. pero también fue ilustrada por él. Y, Y o sea, con esos amigos y grupos tengo, bueno, tengo las mamás de los colegios, de las clases, no sé, desde jardín de infantes del mayor nos quedamos con los grupos armados. Me siento mucho más, comparando con cuando escribí el libro, mucho más integrada a los grupos normales. O sea, no bueno, necesariamente. pero es lo que la vara quien la pone, ¿no? Porque en realidad somos todos normales, cada uno tiene Por por sus eso. cuestiones, por decirlo de alguna manera. En tu libro vos decís que al principio sentías que nadie podía sufrir más que vos, que lo tuyo era lo peor que podía pasarle a cualquier persona y que te sentías muy sola aún en medio de la gente
Y yo, leyendo, extrayendo una parte de la bailarina de Auschwitz, el libro este de Edith Eger, que es una sobreviviente de Auschwitz justamente, ella dice, es psicóloga, y ella en un momento habla sobre el tema de la gravedad de la situación personal de cada una de las personas, que en realidad dice que nadie maneja esa vara de gravedad, que cada uno tiene una historia personal y que cada uno considera que lo que le está pasando es lo más grave y que eso hay que respetarlo. Yo te pregunto, ¿dejaste de pensar que lo tuyo es lo más grave, o es que aprendiste a convivir con en este nuevo país, como decís vos, ¿no? El del Parkinson. Totalmente, o sea, ya no, me di cuenta que todos tenemos algo, todos tenemos alguna situación que nos interpela o que nos cambia los parámetros, como por ejemplo la pandemia, y en realidad no es más que eso, o sea, yo cuando al principio tenía el diagnóstico, todo el tiempo pensaba en mirando mi ombligo, todos están fenómenos, todos menos yo. Después me di cuenta que estamos todos en la misma, en cierto modo, con alguna dificultad, no sé, que siempre hay que adaptarse a algo. Son cosas que nos llegan, que para aprender, son generalmente, a veces no se entienden. Por ejemplo, la muerte es incomprensible. Sí. Pero siempre hay alguna, yo lo descubrí al tiempo de ir a un retiro, que me di cuenta de que hay como un programa hecho para cada uno, y que en realidad uno lo puede transitar peleándose con eso o amigándose, aceptándolo. Entonces suele fluir mucho más cuando uno se adapta, y es nada que ver, se vive feliz. Y acá, ¿qué rol jugaron esto de dejarte ayudar también por los demás, ¿no? Porque vos decís que al principio te sentías incomprendida y sola, y que después la ayuda de los demás fue dando sus frutos. Te quiero preguntar si me querés contar la lista de quiénes son esos demás y en qué manera y de qué medida dio sus frutos. En verdad, como lo primero era todas las personas con las que yo trabajaba o hacía alguna actividad de recuperación, Feldenkrais, RPG, psicólogo. Es como que yo con esas personas tuve un contacto muy bueno y aprendí un montón de mí en principio, que me sirvió para entender a los demás. Primero uno empieza por uno. Sí, eso también lo decís mucho, ¿no? Que uno no puede amar a los demás si no se ama y se acepta a sí mismo, ¿no? Sí, eso me pareció maravilloso cuando en Feldenkrais con Patricia Moore me dijo que diría yo de mi lado izquierdo, que es el que se me afectó primero, todo en la mitad del cuerpo del lado izquierdo. Y yo dije, bueno, ¿qué es más débil que el otro? ¿Qué es más
menos fuerte, bueno, más torpe. Y ella me dijo enseguida que no la tenía que comparar con nada y simplemente sacarle esa comparación y decir débil o torpe y solo. Y que en verdad es parte mía. Lo que pasa es que son las partes que uno tiene. Uno no es todopoderoso solamente. Tal vez en alguna situación puede actuar como fuerte y en otras no. Y entonces, si uno se da cuenta que de las dos cosas, es mucho más completa la visión. ¿Y seguís trabajando en este camino de la aceptación o todos los días? Sí, sí, todos los días. Por ejemplo, yo para esta entrevista tenía que calcular cuánto tiempo me llevaba vestirme, o sea, me desperté con tiempo y eso es parte de la aceptación, porque si yo digo, estoy igual que siempre, me despierto 10 minutos antes y voy, es evidente que no voy a llegar. Claro. Entonces, Y te hago otra pregunta. Vos, cuando empezás a hablar en tu libro, cuando contás el proceso al que te llevó la escritura, ¿no? Hay una cita, hay una parte de tu libro que yo la extraje que me gustaría leerla y después preguntarte algo. Vos decís que a medida que empezaste a escribir, empezaste a abrir tu corazón, ¿no? Y que gradualmente empezaste a notar que hay cosas de la vida, como bien dijiste hace un ratito, que no podemos manejar, ¿no? La salud, el nacimiento, la muerte. Y decís que escribiendo te sentís más libre que nunca y que tus palabras se mueven más que tus músculos, ¿no? Y hay una frase que yo la extraje, que la quiero leer, que dice: me iba escuchando y vi que había mucho más de lo que me podía imaginar en mi mundo interno. Escuché sonidos, ideas, emociones, recuerdos y proyectos. Sueños en forma de palabras. Oír la música de esas palabras que tengo adentro y sacarlas generando una nueva música me apasiona. Es como una sinfonía en la que puedo variar intensidad, generar un ritmo en el que nado o bailo. Ahí tengo todas las posibilidades de moverme como quiero. Esa libertad no la voy a perder. Las palabras me mueven más que los músculos. Y si eso lo puedo compartir, se produce otro milagro más grande. De ahí mi satisfacción por publicar. Y bueno, y mi pregunta es, quiero hablar puntualmente de este libro que para mí es maravilloso. Quiero saber qué te llevó a escribir El cuerpo no calla, y después preguntarte qué significa hoy la escritura en tu vida y qué proyectos tenés. Pero bueno, empecemos con el proyecto del cuerpo no calla, ¿no? En verdad, yo cuando lo empecé a escribir, no me daba cuenta que iba a escribir un libro. Pensé lo que sentía, me lo asocié con lo de mi abuela, el exilio, la sensación de exilio. Y entonces empecé a escribir de eso. Y se transformó en un cuento, lo primero que escribí, el primer capítulo. Y en realidad, Sebastián Dos Moreno, que era mi profesor de literario en ese momento, me dijo que considere ese cuento como primer capítulo y cómo lo continuaría. Y eso dio origen a todos los otros capítulos. Y bueno, era una manera de desahogarme en cierto modo y de comunicarme, porque para mí, yo leí en internet, no me acuerdo dónde, que cuando escribimos estamos entre lo que tenemos la pulsión de comunicarnos y la mezcla de escondernos, porque a la misma vez estamos con vergüenza o timidez y el resultado es
lo que escribimos. En realidad es bastante así lo que sentí en ese momento. Quería contarles a mis hijos, a mi marido, mis padres, qué sentía, qué tenía, qué me fue pasando. Entonces es que me mandé a escribir. Y eso te iba a preguntar también, porque es un común denominador que ocurre en muchos de los libros testimoniales, donde el escritor desnuda su alma, por decirlo de alguna manera, y todo eso que vos decís que te lleva cuando todo lo que uno quiere esconder, al ponerlo en palabras, de alguna manera lo vuelve real, ¿no? ¿Cómo se tomó tu familia la recibida de este libro? Porque varias de las personas que entrevisté en este ciclo tuvieron la coincidencia de que cuando ellos escribieron su libro, sus familias se enteraron de un montón de detalles que no sabían, porque uno, paradójicamente, hay cosas que estando con los que convive todos los días no las cuenta, no las habla, como bien vos decís. Sí, tal cual, fue así. Se enteraron de algunas cosas que no les gustó, en fin, sí. Además, sobre todo lo de mi familia más, mi generación anterior, digamos, y la otra, yo lo aclaré que fue lo que escribí, fue lo que viví yo o lo que sentía yo. No necesariamente palabra por palabra tal y cual, todo como me lo acordaba. Entonces es como el elefante que ve cada uno. Si se, pone, si se pone alrededor de un elefante, uno ve la trompa, otro ve una pata. Todos vemos distintas partes de la realidad. Entonces, bueno, esa es la mía. Sin duda. Y además, bueno, en realidad lo que quiero contar para los que no leyeron el libro, Marina va y viene, viaja en el tiempo, va a su infancia, cuenta la vida de sus abuelos, se traslada a la infancia de sus abuelos, como bien ella dijo, en Noruega, en Rusia, cómo llegan a Argentina, cómo encuentran el puerto de Buenos Aires, cómo se conocen entre ellos. Es una historia muy rica que más allá del testimonio de vida de Marina, es interesante de por sí, y que muchos tenemos en nuestras familias también historias similares y que nos interpela en esto de mirar un poquito para atrás en nuestros propios recovecos, digo yo, ¿no? Vos hablás también de la escritura como una herramienta para poner en palabras las emociones. Vos decís, ¿sublima las emociones o simplemente las pone en palabras? Es un poco de todo, porque en realidad yo no me imagino ahora no escribiendo. Claro. Es como que son distintas. O sea, lo que me pasó, como voy una tarde, no sé, ahora no voy a ningún lado. Pero, en definitiva, si hago alguna actividad, me gusta contarla, escribirla. Después, imaginarme algo. Ficción también. Es como que cualquier cosa que me pasa me despierta un cuento o algo cortito. O bueno, yo lo que pasa es que tengo una novela Eso te iba a preguntar. escrita, o sea que tengo que revisar y todavía corregir y qué sé yo, pero es como que de golpe veo caras o gestos de alguien y digo, a esto le podría ir a tal personaje o esto podría pasar en tal momento que pasa tal cosa. ¿Estás escribiendo una novela? Sí, en realidad dejé los cuentos por un tiempo. No es tan lineal.
uno de golpe. Vas y venís. Claro. El de los cuentos era Palabras Pintadas, ¿no? ¿Se llamaba el segundo libro? Palabras Pintadas son microficciones. Microficción. Que ya es en público. Pero tengo otro libro que se llama Pasajero. Ah, ese no lo conocía, ¿ves? Que es de cuentos. Y La Ruta de los Pájaros es la novela que terminé el año pasado. Y ahora me falta revisarla. ¿Y todas son con Notampuan estos últimos? En principio, sí. Bueno, qué ganas de leer tu novela también. Sí. Marina, y te hago, voy a saltarte de tema. Vos en tu historia, en tu libro y en algunas cosas también, en la entrevista en la que hablaste, decís que un momento bisagra y muy importante en tu vida fue cuando vos comprendiste que los hijos vienen a enseñarnos algo, que vienen a ser maestros, ¿no? Y que llegaron para doblegar de alguna manera tu omnipotencia. Y describís, sobre todo cuando hablas de tu hijo mayor, decís, yo no estaba dando vida, sino que estaba abriendo mi vida en dos, ¿no? Y yo te digo en 3, en 4, de acuerdo con la cantidad de hijos que tengamos. ¿Qué es lo que vinieron a enseñarte tus hijos? ¿Verdad? Como yo pienso, con el segundo también me di cuenta de esto, que uno pasa de ser una persona a tener el rol de padre o madre, y esa es la bisagra. No importa si son 2, 4, 6, 8 hijos. Claro, en realidad, por el trabajo, sí, obviamente debe ser distinto, pero internamente uno deja de ser individual, pasa a tener sucursales, como digo, es como una preocupación, una visión distinta, sí o sí. Sin duda. ¿Y cómo fue la crianza de tus hijos? Bueno, bien, en realidad son unos soles. Tienen ahora 22 y 18. Son divinos. Me costó un poco al principio porque estaba muy, yo creo que me faltaba que me enseñen justamente a salirme de mí misma, salir del ego. Sin duda. Es como, bueno, ahí fue mi primer aprendizaje, bueno, con lo del embarazo, como que uno, no sé, pero se da cuenta de la maravilla de que uno pueda dar vida, y eso no es uno. Es un milagro, sí. 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 Es como, si uno lo piensa en una semilla, en la germinación que uno hace en el colegio. Está todo ahí para que haya una plantita. Pero ¿qué hace exactamente que esa plantita aparezca? Bueno, eso podrá decir que es el agua y la luz, pero si no está el milagro, no, para mí no. No ocurre. Y ya que hablas de esto del milagro, de la fe, ¿no? De esto de confiar en que justo con Marina cuando estábamos viendo la entrevista, si la hacemos grabada hoy, si la hacemos la semana que viene, ella me decía, tengo que leer más tranquila, tengo que esperar, las dos nos teníamos que preparar. Le digo, Marina, entreguemos un poco, digamos, ocúpate tú, que es uno de mis lemas de cabecera, pues si no, y hablando un poco de esta postura, ¿no? De elegir ir por la vida un poquito más liviano, en 2015 me contaste ahora cuando yo te volví a contactar que te hicieron una operación que era
que era no curativa, pero que sí te ayudaba como a retroceder en el tiempo, por decirlo de alguna manera, en lo que los efectos de la medicación que vos tomás para disminuir los efectos del Parkinson en tu cuerpo, te iba a ayudar a retroceder en el tiempo. Pero era una operación sumamente riesgosa y que vos no sabías si hacértela, que estabas con mucha duda y hablas de que el momento en que entraste al quirófano fue un momento mágico y el primero que lo dijiste con tus palabras, fue la primera vez que no tuve que hacer nada, que me entregué, que nada dependía de mí. Y yo quería preguntarte, ¿qué papel jugaron en la decisión de esta entrega tuya? Primero tu fe en Dios, tus hijos, tu marido, y también quería que nos cuentes, vos me dijiste que escuchabas al padre Rodrigo Aguilar en algo del Evangelio, a quien nosotros también entrevistamos en este ciclo, y decís que él tuvo también un papel muy importante. ¿Querés contarnos cómo fue el proceso de aceptación y de entrega en esta operación? Sí, porque fueron muchas cosas. Como fue en verdad, una vez que el neurólogo me dijo que era candidata para la operación, que en verdad es importante aclarar esto porque por ahí hay gente que conoce a algún pariente con Parkinson y me llama para ver si se podría operar. Claro. Y en realidad tiene que estar el neurólogo, tiene que ser el que decide Claro. si es un candidato o no, porque es una estimulación en la base del cerebro y en una parte que se llama sustancia negra, que se van muriendo células. Sí. Entonces, que generan dopamina. La operación se puede hacer cuando todavía hay una sustancia negra que estimular. Claro. Porque en realidad, si está muy deteriorado ya no se puede. Y también a la misma vez se hace cuando uno no responde más a los remedios. Si responde a los remedios todavía, entonces no se recomienda hacerlo. Pero yo en realidad ya estaba tiesa, era una especie de potus. Yo me sentía una planta. No podía, no tenía fuerza, tenía mucha dificultad para moverme y con los remedios tenía efectos colaterales, movimientos involuntarios y cuando tomaba los remedios tenía que bañarme, hacer todo. Todas las cosas normales. Claro. Y no me alcanzaba el tiempo. Bueno, en fin, era candidata. Y entonces, todo muy lindo, la promesa de volver para atrás con los síntomas, un montón, y tomar menos remedios, menos medicación, pero para llegar a esa parte del cerebro hubo que hacer 2 agujeros en el cráneo, en cada hemisferio, y llegar con unas cánulas como si fueran la parte adentro de la vía médica. Y más o menos ese largo. Entonces, bueno, el hecho de la operación, yo tenía confianza ciega en el neurólogo Marcelo Miguel, que para mí es un capo, pero en realidad él mismo le hizo muchas
muchísimas operaciones y antes de entrar a la operación te hace firmar un montón de cosas Sí. de las que en fin, dan un miedo bárbaro. Pero yo tenía una confianza interior impresionante en ese momento, porque yo me acuerdo que mi cuñada, Mercedes, encaró una cadena de oración y ella me transmitía mucha fe. Me llevó de la oreja a una misa en particular de Pancho Peña. Uh-huh. Desde ese momento lo sigo hasta ahora 100%, porque fue impresionante. En un momento dado, en la misa, la última, justo antes de irme a la operación, yo ya había decidido, después de un retiro, y todo eso, que había tomado la decisión correcta. Y dije, pero sí, o sea, se me fumó el miedo a la muerte por un rato. Y como que decía, si tiene que ser, será. Mi marido me decía, cualquier cosa, si te pasa, ni te vas a enterar. No, o sea. Es una postura muy sana, esa que te dijo él. Esa frase me quedó acá también, cuando vos la contás. Entonces, bueno, yo dije, cierto. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Y en el momento de entrar al quirófano, nunca me sentí tan no haciendo nada. Porque no tenía nada, absolutamente nada que hacer. Era todo el equipo de médicos. Bueno, todo salió muy bien. Y en realidad, todo el proceso, antes y después, durante y después de la internación y todo eso, estaba escuchando algo del Evangelio. Sí, el padre Rodrigo. Y en verdad, cuando escuché la voz, casi me desmayo. Pero yo no me lo imagino, ni siquiera sabía el nombre. Claro. Me lo pasó una amiga, me contacté para recibirlo y nada más. Entonces, sí, fue la fe y el grupo familiar más cercano fue lo más importante. Y hay una cosa acá que vos hablás de tu abuela, como decís que todos los inmigrantes, es verdad que cuando llegan a Argentina, la frase más común es decir que llegan con una mano atrás y una adelante. Y vos cuando describís a tu abuela hablas de una persona con mucha fe y que ella hacía este gesto, que cuando llegó tenía una mano acá y una acá, ¿no? Que es lo que nadie le podía sacar, que es lo que traía en su corazón y en su cabeza. ¿Qué es lo que quedó en ella de vos? ¿Qué es lo que vos dirías, esto me lo dejó mi abuela? Y yo me veo muchas veces con algo parecido. No solo físicamente, porque las manos y los pies, por ejemplo, son de calco, exacto. Pero en realidad el tesón, la voluntad, las ganas de vivir, es lo que más. Y lo que más resalta en ella es eso. Y que ella decía que pensaban en el próximo paso, no pensaban mucho más allá. Entonces, la vida son pasos
Entonces, con solo pensar en el siguiente, ya es suficiente. Y sin ir más lejos, en la cuarentena me pasa eso. Tal cual. Solo por hoy. Solo por hoy Uh-huh. y en 2 semanas. Porque por Cada 12 15 días. vamos viendo. Vamos viendo. Y de esto que ella te dejó, ¿qué te gustaría, qué ves, no, qué te gustaría, no, qué ves que tus hijos, qué es lo más valioso que vos crees que le diste o que le estás dando? Tus hijos ya son personas son jóvenes llegando a la adultez, no son adolescentes. Entonces ya están formados. ¿Qué es lo que para vos ellos heredaron de vos? Más que nada ver siempre al otro con empatía, digamos. Eso lo hacía siempre mi abuela. Y yo también, que me fijo qué piensa para no ir al choque. A mí me gusta la sensación de ella de buscar la paz a toda costa. Ella dijo que no había nada peor que gente que se pelea dentro de su propio país, porque ella lo vivió en carne propia. Bueno, se fue con la revolución, después de lejos vivió la Segunda Guerra. Dice que las guerras son lo peor que hay, decía. Y en verdad, yo estoy de acuerdo. Y tratar de conciliar. Y eso me parece que los chicos lo tienen. Es muy valioso eso, porque eso también es ser abierto, ¿no? A escuchar al otro y es ser humilde porque no es creer que la postura de uno es la que siempre es la correcta, ¿no? Estar abierto a aceptar las diferencias. Marina, te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque te escuché en una entrevista decirlo y me gustó mucho cómo lo planteaste. Vos decís que es distinto vivir expectantes que vivir con expectativas. Sí. ¿Y cuál es para vos cuál es la diferencia? ¿Cuál es para vos la postura que deberíamos? En realidad, cuando tenemos una expectativa, por ejemplo, cuando tenga tanta plata, cuando tenga auto, cuando tenga no sé qué, o voy a ir de viaje, cualquier expectativa concreta nos hace mal a la larga, porque está bueno tener un sueño, pero no atarnos a eso y directamente olvidarnos de lo que estamos viviendo mientras tanto. En cambio, si estamos expectantes, vamos viendo qué pasa justamente solo por hoy o todas partes de lo mismo. Es observar, viendo qué pasa y adaptándose. Entonces uno logra ser mucho más feliz. Y si tuvieras que vos hablas mucho como del concepto de cambiar esta mirada, de dejar de preguntarnos por qué vivimos, sino qué podemos hacer con la vida que nos tocó vivir, ¿no? Y hoy, con esto de la pandemia que vos decís que nos igualó al resto, ¿qué le dirías a la gente de qué podemos hacer con esto que nos tocó vivir? Bueno, eso es algo re amplio, pero en verdad pienso que más o menos se trata de bajarse de cocoteros, digamos. Sí. Es como que en realidad yo lo pienso porque a mí, y hasta en este caso, a todo el mundo le pasa. Entonces no viene
nada, para nada al caso, porque no a mí sería el verdadero, la verdadera pregunta. ¿Y para qué? Es la pregunta que yo cambiaría. Porque en vez de preguntar por qué, preguntar para qué. Y bueno, tratar de encontrar un sentido, aprovechar la situación para hacer lo que sí se puede y para crecer, para ser feliz en realidad. Sin duda. Porque yo pensaba, ¿qué quiere Dios de mí? Aquí y ahora. Esa es una pregunta del retiro, que después de yo quedé en el equipo de oportunidad y preparamos algunos retiros yo desde el equipo. Y en cuanto a eso, de qué me pide Dios aquí y ahora, yo llegué a la conclusión de que quiere que seamos felices, que nos desarrollemos, que vivamos bien, amigados con nosotros. No sé, me parece. Sin duda. Amigados con nosotros es una gran frase, ¿no? Cambio yo, cambia mi mundo. Y hago así, porque no es mía esa frase. Mm. Y Marina, ya para ir cerrando, te quiero hacer la pregunta sobre qué planes tenés para el futuro. Bueno, seguir escribiendo es más que nada lo que más pienso. Y eso, seguir solo por hoy, los 15 días ¿No? o lo que sea que me toque vivir y aceptando. Y te hago una pregunta. Ya es la última que te hago porque ya quiero cerrar para que nos dure la hora que debería durar el IGTV, así que, porque lo estamos grabando y esto va a quedar subido, lo subiremos la semana que viene. Eh, ¿Crees que a veces quizás culpas al Parkinson más de lo que deberías? ¿Lo sentís como una limitación o quizás una excusa? En realidad, antes era 100%. Antes, bueno, antes de escribir el libro, qué sé yo, en verdad yo me sentía la señora Parkinson caminando y todo tenía que ver con eso. Pero en realidad, con el tiempo fui bajando eso. Y, eh, ¿y qué pasa con el silencio? ¿No? Porque vos hablas del silencio en tu libro como como un arma muy letal, eh, pero también el silencio es como una llamada activa a la calma, ¿no? Sí, totalmente, y es fundamental. Es en realidad, yo cuando fui a ese retiro de oportunidad, era con la de silencio, en 2 días del fin de semana. Había que hacer ejercicios, ir a charlas, escuchar charlas y pensar, rezar. Y yo me acuerdo que lo que me pareció raro era que el silencio yo lo tenía asociado a lo negativo, Claro. como como un castigo, como cuando se enojaba mi abuelo, que quedaba mudo, y en verdad era todo totalmente distinto. Era un silencio de lo más amigable,
las demás en el retiro sonreían, todo el mundo estaba calladito y contento, feliz. Otros lloraban, bueno, había de todo, pero no era nada de violento como yo lo había vivido. Entonces me di cuenta de que había muchas clases de silencio y que esta era muy deseable. Sin duda. Bueno, ¿y por qué la última de verdad? ¿Por qué le pusiste de título El cuerpo no calla a tu primer libro? Que para mí es un título... En realidad, la anécdota es Ezequiel Díaz Ortiz, el editor, uno de los editores del primer libro cuando lo tenía, me había dicho, yo lo tenía titulado Exilio. Para mí era el título, yo lo tenía así. Y en verdad, cuando él me dijo, me parece poca cosa, es como que es muy amplio. Fíjate si se te ocurre otra cosa, otro título, y lo ponemos. Hace una lista, me dijo, tal cual. Una lista de títulos y lo elegimos. Y a mí todo se me ocurría. Exilio, por enfermedades. Claro. Exilio. Todo era con exilio. Y después dije, bueno, a ver, vamos a ver de los temas que habla en el libro. Y entonces fui viendo los gritos del cuerpo, o no sé qué, el cuerpo no calla. Y bueno, y entonces dentro de la lista estaba el cuerpo no calla. Y cuando nos reunimos, Ezequiel dijo, yo sin haber leído el libro, leo El cuerpo no calla y me parece que me invita a Sin leer. duda. Entonces me parece que podemos elegir ese. Y me pareció bien. Bueno, Marina, la verdad que te quiero agradecer enormemente este rato. Sé que para vos fue toda una preparación, venimos hablando hace un montón de días, el haber aceptado generosamente que te entrevistemos, el haber tratado juntas de resolverlo de la mejor manera para que vos no te estresara, porque encima estresamos a toda tu familia, les pedimos disculpas. A mí el libro, el nombre El cuerpo no calla, me parece que es una interpelación para todos. Los que estén en el país del Parkinson, como decís vos, o los que no estemos en el país del Parkinson, creo que es un libro de una gran lección de aceptación, de liberación, ¿sí? Y sobre todo de elegir a qué prestarle atención, a lo que hemos perdido o todavía a lo que tenemos. Así que realmente... Fundamental. Lo dijiste vos y ahora cuando yo empecé no me acordaba de eso. Que vos pusiste en la entrevista un vaso medio lleno o medio vacío. Exacto. Y que yo dije, tiene razón, es tal cual. Yo no me había percatado que había pensado en eso. Nosotros le damos a las cosas el tinte que le queremos dar, de acuerdo a donde nos paremos y la mirada con que lo miremos. Así que espero que esta entrevista, Marina, le sirva a mucha gente. Estoy segura, estoy convencida. Les decimos, interpelo a los chicos de No Tan Puana que armen la versión digital, porque vos me dijiste que quedaban pocos ejemplares impresos. Yo tengo uno, así que lo puedo prestar también. Me lo devuelven porque está dedicado por Marina. Pero bueno, Marina, te quiero agradecer un montón. Te mando un beso grande. No cortes, pero nos despedimos para ya cerrar en la hora clavada para que esta grabación pueda ir a IGTV. Gracias por animarte. No, gracias, amor.